nombre es Luis Sánchez Shimina Isela y bueno, yo nací acá en Tundaimi hace 48 años. Ya. Entonces yo soy, ¿Usted bueno, exactamente dónde vivía? en Tundaimi, Ya. en la vía Cóndor Mirador, a unos 6 kilómetros aproximadamente del destacamento Tundaimi, aguas arriba del río Tundaimi, en Ya. la vía. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es la situación ahora de las familias? ¿Cuántos desalojos hubo? ¿Cómo fue el tema de las familias? Bueno, este es un tema muy amplio, el hablar del despojo, porque en realidad se han dado de manera sistemática muchos despojos a muchas familias que ya desde el año 2001 empezó este problema. Pero el grado, digamos, de violencia para el despojo está en función de la resistencia de cada uno de los comuneros, ¿ya? Y de todo el pueblo mismo como tal. Entonces, por eso que en el año 2013 eh, empezaron esas demandas por servidumbre. Luego de las demandas por servidumbre, la gente siguió resistiendo y tuvieron que ordenar a la policía y al ejército para que desalojen, ingresen en horas de la madrugada, operativos que se dieron toda la madrugada, digamos, y hasta que a primeras horas de la mañana, tipo 5 6 de la mañana, empezaron a romper las casas, a darle 5 minutos a la gente para que salga de sus lugares. Y este grupo de desalojos que se dieron así, de esta violencia, a este nivel de violencia, suman como 32 familias en el año 2015. El uno fue el 30 de septiembre y el otro fue el 16 de diciembre. Entonces, esto ha sido justamente porque la gente ha dicho, bueno, yo no vendo mi tierra y además, bueno, ¿yo dónde me voy a ir? Entonces la gente pensando en eso, identificada con su territorio, pues, ¿cómo va a vender la tierra? ¿No es cierto? Entonces, ante eso, el gobierno no tenía otra alternativa que aplicar la selva minera y obligarle a salir a la gente de manera agresiva porque se rompieron las casas en presencia de los niños, de las madres, de los adultos, inclusive personas con capacidades especiales, inclusive, pero sobre todo es que se llevaron todos los enseres, se perdieron animales, animales menores, ganado vacuno que la mayoría de la gente tenía. Entonces, eso no se ha dado paso, pues tenemos las denuncias en la fiscalía como casos de abigeato, pero en realidad ¿Cuándo no. pusieron las denuncias? Eso Después se, de los desalojos. sí, eso se puso en el 2016, Ya. pero hasta el momento pues no se sabe, no hay respuestas. En todo caso, nosotros lo que en realidad estamos esperando que ahora prospere una acción de protección por estos desalojos violentos en la que estamos exigiendo o reclamando nuestro derecho a la consulta previa, también a la vivienda digna y a la reparación integral del territorio. ¿Tuvieron consulta previa antes de todo esto? No, no hemos tenido consulta previa, ni consulta ambiental, ni consulta por servidumbres, ningún tipo de consulta se ha hecho ahí, pese a que es un territorio ancestral, pero sobre todo la misma Contraloría está diciendo en el informe del 2013 de septiembre que publica diciendo de que no se ha hecho la consulta previa y también dice de que en realidad ese proyecto está en 227 nacimientos de agua y que de ser así, en cumplimiento a la Constitución y el mandato constituyente número 6 de Montecristi del año 2008, ese proyecto debe ser revertido al Estado. Es decir, el mirador no debería de existir si es que somos serios y cumplimos con la Constitución, especialmente por la afectación irreversible a los nacimientos de agua. Claro, dice el artículo 12, por ejemplo, de la Constitución, dice que el agua es un derecho humano y que es esencial para la vida. Sin embargo, no se consideran todas esas cosas que son derechos que deben estar sobre un interés económico, que en este caso es a través de un plan de gobierno de turno. Luis, en temas de territorio, en área, ¿cuánto fue lo que perdieron las familias? Eh, yo estimo que debe ser
más de unas 5.000 hectáreas siquiera, porque fueron en diferentes espacios, en diferentes áreas. Y porque el proyecto se está, lo que dicen los estudios, que requiere alrededor de cerca de 12.000 hectáreas más o menos para que se desarrolle el proyecto. Pero acá, en la zona que estamos viviendo, pues sí, sí debe estar por alrededor muy cerca de las 5.000 hectáreas. Sí. ¿Qué pasó con las familias desalojadas? ¿Dónde fueron o dónde están viviendo ahora? ¿Cuál ha sido el impacto en sus vidas con los niños y todo eso? O sea, el problema es digamos, el proyecto de vida de cada una de las familias fue destruido definitivamente porque se rompió, digamos, el modo de organización, se rompió el tejido social familiar también, se le quitó la tierra y no tiene derecho a hacer uso de la chacra, por ejemplo, no tiene acceso al agua, a los ríos para bañar como se vive en el entorno. Y culturalmente nuestra forma ha cambiado totalmente porque ahora vive la gente en estado de hacinamiento. Están unos, por ejemplo, con familiares por ahí posando, están viviendo ahí en unas casas así, en el mismo Tundaimi, otros están ahí mismo en Tundaimi arrendando inclusive, y hay unos pocos que inclusive están en Gualaquiza, pero igual están arrendando. Entonces, por ejemplo, el caso de mi padre, voy a tomar, por ejemplo, él arrienda un potrero ahí por cerca de Chichumblesa, es justo a la entrada de Tundaimi aproximadamente por ahí que él tiene para cuidar sus animales. Él perdió 120 cabezas de ganado, de las, bueno, eso desapareció, de las cuales le devolvieron como alrededor de 48 con un proceso que hicimos de denuncia a través de la fiscalía. Pero el resto de animales no asoma y ese proceso sigue ahí. Sin embargo, no sé qué, hasta cuándo estaremos con esto y no se puede recuperar más enseres, más cosas que se perdió. Pero aquí es algo que hay que resaltar. Es que hemos perdido, digamos, eh, nuestra casa y sobre todo ese valor sentimental que tiene estos bienes, porque ha sido levantado con tanto esfuerzo de toda una generación, de mis padres, de mis abuelos. Mis abuelos llegaron ahí por los años 60 más o menos, y bueno, yo ya nací ahí, mis padres igual han estado toda su vida ahí, y han hecho su vida ahí, y digamos, han hecho esa pertenencia al territorio, tienen esa identidad con ese territorio, y es como decir, pues ahora no hay otra alternativa que nos permita ser apropiada a nuestras costumbres para que podamos continuar nuestro proyecto de vida, acorde a nuestra cosmovisión. Los distintos gobiernos, ustedes han acudido a autoridades para de alguna manera, por lo menos, ser relocalizados de manera digna. Y en realidad, hablando de que, bueno, esto fue en 2015, en la época de Correa, después de la movilización que salió de Tundaimi, creo que fue el 4 de agosto, cuando nos quedamos más de un mes acá en Quito, y cuando Correa ordenó la represión acá en la Plaza Grande, y después en septiembre pues ordenó el desalojo en Tundaimi, y lo que ha hecho el gobierno es deslegitimar nuestras luchas, inclusive desvirtuar esta esta exigencia que nosotros hemos estado diciendo a la vivienda, ¿no? Pero lo más grave es que ha calumniado, ha dicho que ya nos han reubicado, que nos han indemnizado, y lo cual es mentira. No O les han sea, indemnizado para nada. para nada, inclusive la reparación no ha existido tampoco. Ha habido, digamos, la tal reubicación que habla el gobierno. Bueno, el gobierno de Correa hablaba así en los discursos, en las sabatinas, que eso muy bien se puede buscar la información y ahí debe estar. Y el actual gobierno igual, o sea, no ha dado respuesta porque inclusive la misma justicia, la acción de protección nos han negado hasta segunda instancia, aludiendo o desvirtuando, digamos, la calidad de que somos indígenas o no somos indígenas.
Y cuando nuestro pedido no es ese, nuestro pedido es de que se respete la vivienda digna, por ejemplo, pero no la vivienda, digamos, de 4 paredes, porque esa no es nuestra vivienda es en un entorno, un territorio donde que podamos hacer nuestra vida con dignidad y acorde a nuestra identidad Su cultural. familia, por ejemplo, ¿cuántas hectáreas tenía? Por ejemplo, de mi padre, por ejemplo, y mi familia, digamos, nosotros somos 8 hijos y bueno, ya cada quien tenemos parejas, tenemos nuestros hijos también, entonces somos una familia muy grande. Hablando solo del hogar de mi padre, pues, estamos hablando más de siquiera unas 20 personas. Ellos, ahí en esa propiedad nosotros trabajábamos en 80, bueno, cerca de 100 hectáreas, ¿no? Unas 90 hectáreas aproximadamente, que era propiamente para cultivos y crianza de animales menores y también la ganadería y siembra de cultivos, por ejemplo, de naranjilla y caña. Y eso ha sido nuestro sustento histórico, digamos, así nos hemos educado, mi padre nos ha dado estudio a todos los 8 hijos, pero hemos trabajado en la tierra, duro, y, y eso nos ha sostenido, pero ahora no tenemos, entonces eso es un poco lo que nos extraña y ojalá el gobierno, digamos, a través de la justicia, no intervenga, no manipule, para que la justicia se pronuncie independientemente, con transparencia y que respete nuestros derechos, Luis, hasta como humanos que somos. la, Luis, la empresa ha iniciado el proceso de producción de concentrado de cobre. ¿Ustedes en medio ambiente qué impactos van a ver en su tierra? Bueno, impactos han habido muchísimos. Tenemos el tema del agua, por ejemplo, que no nos sirve para tomar, no podemos utilizar el agua. El problema más grave es que se ha dado la tala de bosques masiva y sigue erosionando el suelo, sigue, por ejemplo, en las excavaciones ya de los trabajos que realizan para hacer las relaveras, caminos que están aperturando por allí, y todas esas tierras están abandonando hacia las quebradas y eso va hacia el río, porque estamos hablando de las estribaciones de una cordillera, que estamos desde los 800 de altura para arriba, es lo más bajo donde que inicia la parte del campamento. Y claro, el riesgo es de que las piscinas de sedimentación están descargando directamente hacia el río Tundaimi y hacia el río Waimi, hacia el río Kimi. Y todos estos tiempos hemos registrado a través de videos y fotografías los peces muertos. Eso tenemos evidencias, aunque para la justicia eso no es válido, pero en verdad eso tenemos por lo menos y vemos que siguen muriendo los peces. Entonces, los peces no van a morir de gana. Los animales, por ejemplo, hemos tenido ocasiones que han llegado a las casas de algunos comuneros, por ejemplo, porque están huyendo, pues, o sea, están destruyendo el bosque y los animales se quedan sin comida inclusive y sin casa mismo, ¿no? Entonces están huyendo, están trasladándose, están buscando comida y están llegando a las casas. Y eso es un gran riesgo para nosotros. Pero sobre todo vemos de que esas relaveras que están ahí construyendo, a más de la contaminación que ya estamos viendo, según dicen los técnicos que han hecho análisis de esos diseños, por ejemplo el doctor Emmerman de la Universidad de Utah, él manifiesta claro de que el análisis que hace de ese diseño resulta de que esa construcción, ese modelo va a fallar. Entonces, si es que eso falla, afectaría a toda la naturaleza y todo lo que exista aguas abajo del río Kimi, del río Zamora, del río Santiago, el Marañón, quién sabe va a llegar hasta el mismo Amazonas. Entonces, todas esas situaciones se nos vienen y está allí muy claro, se ha puesto acciones de protección también, pero bueno, está en manos de los jueces, no está en nuestras manos para decir vamos a proteger. Pero sobre todo es la disminución del caudal de agua. Vemos el río Wawaimi claramente cómo se ha reducido ya prácticamente a la mitad del caudal de agua, ¿sí? Y, y todos los nacimientos, digamos, están justo en la mina. Y eso vemos que va a desaparecer. Por ejemplo, está amenazada, por ejemplo, el agua propiamente que toma la cabecera parroquial de la parroquia rural de Tundaimi, por ejemplo, que está aguas abajo de la relavera, a unos 200, que estará a unos 1000 metros. Entonces, todos esos riesgos se nos vienen. Y decir, digamos, que el bosque que están destruyendo, pues
es irreversible, eso no se va a reparar. Están abriendo túneles, por ejemplo, para desviar el caudal del río Tundaimi con la finalidad de utilizar el lecho del río Tundaimi para allí hacer el embalse de la relavera más grande, que dicen es una de las más grandes nunca vistas. Dicen, por ejemplo, tiene una altura del dique de más de 260 metros de altura, ¿ya? Y a lo largo del río aguas arriba, pues son muchos kilómetros que van a estar allí emposados los lodos tóxicos, productos del lavado de la piedra, del proceso, digamos, de la extracción del cobre. Y en el término de las escombreras, Luis, porque planteas llegar a producir 60.000, procesar 60.000 toneladas diarias. ¿Y esa tierra dónde va a ir? Bueno, esa tierra tienen previsto, según los diseños, pues colocar ahí mismo al frente, al frente norte de Mirador, del Tajo de Mirador, como se llama. Porque hay dos tajos que van a ser Mirador y Mirador Norte, que llaman. Entonces, hacia el norte, es decir, entre los dos tajos pretenden poner esas escombreras, pero corre el riesgo de que como es pendiente, eso también igual vaya o sea, a descargarse, a moverse, a deslizarse, porque se han dado muchos deslizamientos en estos años que hemos podido ver, han roto la línea de conducción, por ejemplo, del agua potable que cruza justamente por el campamento. Eso ha pasado y no va a ser la excepción, va a seguir erosionando con los sismos, como dicen los técnicos, pues estas relaveras es más que seguro que no resisten porque son diques de tierra. Eso es lo que al menos escuchamos, aunque no tenemos acceso a la información oficial, porque eso el Estado tiene, digamos, bajo información, ¿cómo se va a decir? Reservada. Reservada, exacto. Hemos hecho muchos intentos, el gobierno parroquial mismo, en el anterior periodo, hizo la gestión para que le entreguen el estudio de impacto ambiental, nunca lo entregaron. Se terminó el periodo del gobierno y no entregaron. Entonces es algo alarmante, o sea, ver cómo el Estado tiene un discurso, o sea, un doble discurso, digamos, ¿no? Que habla de que hay libre acceso a la información, pero en el fondo tiene sus reservas y no entrega lo que le conviene por digamos, proteger estos proyectos o planes de gobierno. Finalmente, Luis, ¿cuál ha sido el impacto cultural en la comunidad? Bueno, aparte de la ruptura del tejido social, culturalmente, por ejemplo, vemos que con la llegada de mucha gente, ha cambiado totalmente, por ejemplo, la identidad mismo. El hecho de que nos quedamos sin tierra, estamos perdiendo nuestra identidad, no tenemos dónde ejercer nuestros derechos, ¿ya? De acuerdo a nuestra cosmovisión, por ejemplo, nuestra chacra, por ejemplo, no tenemos espacios comunitarios donde podemos hacer nuestras expresiones culturales, que normalmente hacemos, por ejemplo, la minga, el cambio de manos que decimos, o el randy randy, ¿no? Que son expresiones culturales propias de nuestra identidad del pueblo cañari quichua que somos nosotros, aparte de la identidad cultural de los Shuar también que viven ahí, que tienen su propia cultura, igual. Entonces, eso es lo que está amenazado, por ejemplo. El otro tema es que ya esa buena relación de vecindad, de comunidad, también se está rompiendo, que son costumbres propias, que no es lo mismo, por ejemplo, como viven en las ciudades, cada quien por su lado. Siempre en la comunidad somos todos familia, inclusive. Y aparte de eso, pues, todos estamos compartiendo. Entonces ahora, con esto de la dependencia laboral que ha creado la empresa, crea el individualismo y esa dependencia de la empresa. Entonces, aparte de que hay los roces sociales digamos, temas económicos, de que, por ejemplo, si un familiar trabaja en la empresa, dice, no, es que yo tengo que estar de buenas con la empresa y decir, aceptar todo lo que le proponga la empresa, mientras otro familiar está defendiendo la Pachamama, está defendiendo la tierra, está defendiendo sobre todo el agua. Entonces ahí viene la confrontación y sobre todo la incidencia que hace la empresa en las familias es con estas actividades demagógicas, es decir, regalando cosas. La anterior semana nomás vimos, por ejemplo, a una familia se acercaron los militares a regalarle caramelos, juguetes. Entonces, ¿por qué si es un proyecto como dice el Estado, yo le pongo comillas, lo legal, porque no es legal, para nosotros no es legal si vamos haciendo un análisis detallado, no es legal y además es inconstitucional?
Entonces, ¿cómo ellos se preocupan para estar coimando a la gente, corrompiendo a la gente? O sea, ¿qué necesidad tienen? Si la gente está reclamando sus justos derechos. Entonces, bueno, y así por ese estilo, pues es así como culturalmente nosotros vamos, digamos, perdiendo. Y claro, si es que esto se da con tantos años que va a pasar, vamos a debilitar por lo menos, o quién sabe, a desaparecer, debilitar más la identidad cultural. Gracias, Luis, muy amable. Muchas gracias.